Con el término ictericia nos referimos a un conjunto de entidades en las cuales la manifestación fundamental es el acúmulo de bilirrubina en sangre. Este aumento de bilirrubina en sangre va a provocar unas manifestaciones clínicas, tanto en la exploración física como en la analítica. Dentro de la exploración física, los síntomas de la ictericia más evidente son la acumulación de este pigmento en piel y mucosas, provocando la coloración amarillenta de la piel, la coluria y, en algunos casos, la acolia. Desde el punto de vista sindrómico, la ictericia puede deberse a un origen hematológico, habitualmente por una anemia hemolítica y que se denomina ictericia hemolítica, a un origen hepático predominantemente, que es lo que denominamos ictericia hepatocelular, y a un origen mecánico de obstrucción biliar, que es lo que conocemos como ictericia obstructiva. La distinción entre los distintos síndromes ictéricos es importante para realizar un adecuado proceso diagnóstico y terapéutico de los mismos. Como es habitual, la primera aproximación diagnóstica del paciente comienza con la historia clínica. Los antecedentes del paciente, las cirugías previas, antecedentes de litiasis, consumo de alcohol o de fármacos, nos puede orientar hacia el probable diagnóstico inicial del paciente. Junto con la historia clínica, la exploración física es fundamental en el manejo de estos pacientes. De entrada nos va a permitir establecer el diagnóstico de ictericia por la coloración de piel y mucosas y por otra parte nos puede añadir datos que orienten hacia un diagnóstico. La existencia de datos de hepatopatía crónica, de síndrome anémico, etcétera, nos va a condicionar o a presuponer un diagnóstico de probabilidad. Desde el punto de vista analítico, el parámetro fundamental es la bilirrubina. En las ictericias de origen hematológico, la elevación de la bilirrubina es predominantemente a expensas de la indirecta. En los casos de obstrucción biliar, sin embargo, esta elevación se produce sobre todo en el componente directo o bilirrubina conjugada. Cuando la ictericia se debe a un proceso hepatocelular, esta elevación suele ser mixta. Además de la bilirrubina, tenemos otras determinaciones analíticas que nos ayudan a orientar el origen de la ictericia. Si aparecen datos de anemia, de hemólisis, esquistocitos, obviamente estaremos ante inicialmente un proceso hematológico. Si por el contrario aparecen elevación de transaminasas de una manera significativa, con una colestasis no tan marcada, el origen primordial será el propio hígado, una ictericia hepatocelular. Si por el contrario la elevación es a expensas de enzimas de colestasis, de gamma-GT o de fosfatasa alcalina, tendremos que pensar inicialmente en un problema obstructivo. Sin embargo, la prueba fundamental para establecer el diagnóstico de ictericia obstructiva es la ecografía abdominal. La ecografía abdominal es la prueba de elección por su disponibilidad y facilidad de realización y por el rendimiento que nos aporta. El hallazgo fundamental es la dilatación de las vías biliares, tanto intra como extrahepáticas, y aunque su ausencia no excluye la posibilidad de una ictericia obstructiva, su presencia la refuerza considerablemente. Tiene una alta fiabilidad para localizar el punto de obstrucción, si bien su aportación es modesta cuando intentamos aclarar el origen de la misma. Además de la dilatación de la vía biliar, la ecografía nos puede mostrar otros hallazgos significativos e importantes para aclarar el origen de la misma, la aparición de lesiones nodulares, de masas, de afectación hepática. Todo ello va a aclarar o a condicionar el diagnóstico de estos pacientes. Cuando nos encontramos ante una ictericia obstructiva, debemos realizar un proceso diagnóstico adecuado para llegar a aclarar la causa de la misma, dado que el tratamiento de las causas va a ser completamente distinto. Dentro de las causas más habituales de ictericia obstructiva, tenemos que destacar la coledocolitiasis y la patología litiásica, la patología neoplásica, fundamentalmente pancreática y biliar, los procesos inflamatorios tanto del páncreas como de las propias vías biliares, colangitis, etc., las complicaciones posquirúrgicas
que no dejan de ser frecuentes en nuestro medio. Como comentábamos en el diagnóstico sindrómico, la aproximación inicial viene dada por la historia clínica, los antecedentes del paciente, la posibilidad de cirugías, de litiasis, la edad del mismo, puesto que los procesos neoplásicos suelen ocurrir en edades más avanzadas, así como en las manifestaciones clínicas del paciente, la existencia de dolor o no, la evolución de la enfermedad, si es lenta o ha sido muy rápida, si ha aparecido fiebre, etc. Una vez realizada una ecografía que nos permite establecer el diagnóstico de ictericia obstructiva, podemos encontrarnos ante dos situaciones distintas. Por un lado, nos podemos encontrar con hallazgos que nos sugieran una afectación biliar intrahepática o de origen neoplásico. En este caso, la prueba que debemos solicitar a continuación sería una TAC abdominal. La TAC abdominal nos va a permitir delimitar la lesión y, si se trata de un proceso neoplásico, va a establecer una estadificación inicial del mismo. Si después de realizar la ecografía y el TAC todavía tenemos que aclarar más sobre el origen de la lesión que causa la obstrucción, si tenemos que llegar a una estadificación más concreta si se trata de un proceso neoplásico y, sobre todo, si tenemos que conseguir un diagnóstico histológico, la prueba de elección es la ecoendoscopia. La ecoendoscopia es la prueba diagnóstica de mayor rentabilidad para aclarar el origen de la ictericia extrahepática y además permite la realización de punción para obtención de material y análisis citológico. Por otro lado, si la ecografía establece una obstrucción biliar extrahepática sin causa aclarada, la prueba de elección como segundo paso sería realizar directamente una ecoendoscopia. También es posible realizar una colangioresonancia magnética. Sin embargo, la ecoendoscopia, que obviamente es más invasiva, permite una mayor rentabilidad diagnóstica. Finalmente, si sospechamos una lesión intrínseca de las vías biliares y necesitamos un diagnóstico histológico, sería aconsejable realizar una CPRE. Esta técnica, eminentemente terapéutica, en estos casos tendría un valor diagnóstico porque permitiría tomar muestras para un estudio citológico o histológico. La CPRE, que nos permite un acceso endoscópico a la vía biliar, puede ser complementada, si es necesario, con la realización de una colangioscopia. Esta nueva técnica permite la visión directa de la vía biliar, lo cual condiciona un mayor rendimiento diagnóstico, puesto que se pueden obtener muestras dirigidas de las lesiones. En este vídeo se muestra una imagen por ecoendoscopia en la que vemos una lesión hipodensa, nodular, en la cabeza del páncreas. Nos permite delimitar claramente su localización, su tamaño y su naturaleza. Además de la visión de la lesión, la ecoendoscopia nos permite realizar punción de la misma. Como veis en esta imagen hiperecogénica, se puede introducir una aguja de citología directamente en la lesión, obteniendo material para su estudio. En esta imagen podéis ver unos hallazgos ecográficos realizados con ecoendoscopia. En la imagen de la izquierda se aprecian dos lesiones hiperecogénicas que corresponden a dos pequeñas litiasis en el colédoco distal. En la imagen de la derecha podéis ver igualmente unas piedras que condicionan una dilatación significativa de la vía biliar y en la imagen inferior una alteración de la ecoestructura pancreática que corresponde a una pancreatitis crónica. La CPRE nos permite contrastar, rellenar la vía biliar. En las imágenes que os muestro veis una gran dilatación del colédoco ocupado por varias litiasis de gran tamaño. En la imagen de la derecha se aprecia una estenosis evidente en el hepático común que condiciona una dilatación de la vía biliar intrahepática. La CPRE nos permite un acceso directo a la vía biliar. Mediante la introducción de guía y cánula dentro de la vía biliar nos permite contrastar, diagnosticar y tratar las lesiones intraductales.
Como comentábamos, la CPR tiene un papel eminentemente terapéutico. Permite la extracción de litiasis mediante el empleo de cestas o la colocación de stents y drenajes biliares. La colangioscopia es una técnica adicional a la CPR y nos permite obtener una visión directa de la vía biliar con un mayor diagnóstico de las lesiones intraductales. A modo de resumen y como algoritmo de trabajo, cuando nos encontramos ante un paciente con ictericia, tras realizar una ecografía, debemos encontrarnos en una situación de obstrucción biliar. En estos casos, y en función del diagnóstico de probabilidad, deberíamos realizar una TAC abdominal o una ecoendoscopia, o si llega el caso, una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Si con estas pruebas no somos capaces de llegar al diagnóstico definitivo, pasaríamos a realizar una ecoendoscopia con punción, una CPR con citología y, si llega el caso, una colangioscopia. Todo ello para llegar al diagnóstico etiológico definitivo del paciente. Como es lógico, el tratamiento de la ictericia obstructiva viene dado por la causa de la misma. Sin embargo, en ocasiones, la urgencia del paciente, la aparición de un cuadro séptico, etc., nos obliga a realizar un drenaje de la misma, habitualmente por vía endoscópica con la realización de una CPR, antes de llegar al finalizar el proceso diagnóstico. Cuando la obstrucción se debe a una coledocolitiasis, la técnica terapéutica de elección es la CPRE. La realización de esfinterotomía, la extracción de cálculos con balón o cesta y, si llega el caso, la realización de litotricia o dilatación de papila, permite a día de hoy resolver más del 95% de los casos de litiasis en el colédoco. Si la obstrucción se debe a una estenosis benigna de origen inflamatorio o posquirúrgico, el tratamiento de elección será el drenaje de la vía biliar y la dilatación de la estenosis. En estos casos es habitual tener que realizar varias sesiones terapéuticas para lograr el éxito definitivo. Cuando la ictericia obstructiva se debe a una neoplasia pancreática resecable, el tratamiento de elección es la cirugía. Sin embargo, en algunas circunstancias, cuando la ictericia es muy marcada o la cirugía se demora más de 2 semanas, es aconsejable hacer un drenaje de la vía biliar. En estos casos se aconseja la realización de una CPRE y colocación de prótesis, preferentemente metálicas, recubiertas y cortas, para asegurar el drenaje biliar hasta la intervención. Cuando la neoplasia pancreática o biliar no son resecables, la CPRE nos va a permitir realizar un tratamiento paliativo. Mediante la colocación de prótesis o stents vamos a lograr un drenaje adecuado de la vía biliar, resolviendo la ictericia. En algunos casos no podemos realizar la CPRE por alteraciones anatómicas, cirugías previas, estenosis, etc. En estos casos debemos recurrir a otras técnicas para lograr el drenaje de la vía biliar. Este drenaje lo podemos realizar mediante apoyo radiológico, realizando un acceso percutáneo y transhepático, o bien podemos realizarlo con la ayuda de la ecoendoscopia, que nos permite alcanzar la vía biliar desde otras localizaciones anatómicas que no sean la papila, desde estómago, desde duodeno, etc. Como resumen, en el manejo de la ictericia obstructiva, la prueba de elección inicial es la ecografía. Nos permite establecer la localización de la estenosis y la probable causa. La ecografía se completará con la realización de una TAC abdominal para el estudio de lesiones neoplásicas o intrahepáticas y con la realización de ecoendoscopia para un estudio etiológico de las lesiones fundamentalmente extrahepáticas. En todo caso, la combinación de las técnicas nos permitirá llegar al diagnóstico etiológico de la ictericia. Finalmente, la CPRE es la técnica habitual, terapéutica, más empleada en estos pacientes. Permite resolver la mayor parte de las coledocolitiasis, causa muy frecuente de ictericia, y además permite realizar tratamiento temporal o paliativo definitivo en los casos de obstrucción neoplásica.